México hasta Estados Unidos, al corresponsal del periódico La Opinión, un hombre al que respetamos, admiramos y con el que tenemos temas pendientes, el querido Jesús García, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida sin censura. Jesús, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto. Y bueno, después de escuchar estos invitados que tenías, pues me quedo aquí como, ¿por qué no me invitaron a esa mesa? Al contrario, vamos a cerrar con la cereza del pastel, maestro. No. Estas personas que tuvieron, bueno, no tengo todos los nombres a la mano, pero bueno, reconocidos en todos sus campos y con investigaciones importantes, como bien señalaban, y mis respetos total. Oye, y porque tú también haces investigación y has estado publicando sobre los temas, es que te admiramos, te respetamos, Jesús, y vaya que si hay temas en el ámbito binacional, ¿no? Te leía señalando que la derecha estadounidense también anda muy ardida por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a 60 minutos. Empecemos por ahí porque Milei llama ignorante al presidente desde Argentina, desde donde se compran bots por parte de la derecha mexicana. Desde España también andan muy alebrestados contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no sorprende, pero sí hay que analizar cómo la derecha estadounidense también le cuesta trabajo digerir la narrativa del presidente de una corresponsabilidad y que si hay violencia en México, no se confundan, es también culpa de ustedes, le dice a ese sector conservador en Estados Unidos a través de la CBS, Jesús. Así es, esa entrevista que me pareció bastante buena, la verdad, son temas complicados. Hay que reconocer que el presidente López Obrador, pues es un viejo lobo de mar, sabe cómo salirse por la tangente, eso hay que reconocerlo. Entonces, como periodista, pues tienes que saber cómo abordar las preguntas. Eso es parte, digamos, del trabajo que tiene que hacer. Y la periodista de CBS, pues bueno, es muy buena. Logró hacer las preguntas, evidentemente no las respuestas que quizás ella estaba buscando, que se esperaba mucha gente, pero el contexto que establece y cuando vemos cómo se publica ya la entrevista y cómo se liberan algunos fragmentos que no fueron liberados durante la transmisión, pues hay un acotamiento en cuanto a lo que está señalando el presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, destaca el mensaje que él manda y que es bastante claro. Me parece también que eso obvio desata pues las críticas de los sectores más conservadores en Estados Unidos, particularmente de líderes republicanos que, bueno, no son nuevos, son los que hemos visto que han estado lanzando críticas a México, ¿no? Esos que incluso han propuesto y puesto sobre la mesa aprobar algunas acciones militares en México, ¿no? De forma unilateral y que incluso han impulsado proyectos muy concretos en el Congreso de los Estados Unidos que no han avanzado porque, bueno, no tienen un respaldo realmente importante, quizás sí dentro del Partido Republicano, pero no dentro de los demócratas, que alguno que otro por ahí, que yo diría trasnochado, pues bueno, ha estado siguiendo también parte de esta retórica. Y yo diría que son menos de 5, básicamente, los que yo he visto del Partido Demócrata que han, digamos, apoyado estas ideas. Entonces, empezando por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, yo creo que el que realmente se molestó mucho porque el mensaje fue muy directo, el presidente mexicano lo llamó irrespetuoso por la forma en que se refirió justamente a México y al propio presidente sobre el trabajo que se está realizando en materia migratoria y esta expresión que nosotros también la destacamos mucho de una reunión que tuvieron, hay que poner el contexto. Mike Johnson estuvo en una reunión con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y los otros líderes del Congreso para hablar del proyecto bipartidista de inmigración que, hay que acotar, los republicanos congelaron en el Congreso. Los republicanos no lograron avanzar. ¿Por qué? Porque esto hubiera significado un aporte importante para el presidente Biden y su proceso de reelección e iría en contra justamente del expresidente Donald Trump, que ya no podría presumir, digamos, de esta crisis migratoria que los republicanos han destacado mucho. Entonces, se logró, digamos, de algún modo llegar a un acuerdo bipartidista que es bastante duro. De hecho, varios demócratas, principalmente aquellos del caucus hispano, ¿no? Que yo he entrevistado a varios de ellos y hablamos mucho sobre esto, que además no fueron integrados a este diálogo y que es un problema muy serio. Pues Mike Johnson habló sobre esto y una de las cosas que le dijo al presidente Biden, según en sus propias palabras, fue que se reimplementara el programa Permanecer en México. El presidente Biden le dijo que no podía hacerlo porque México no iba a aceptarlo. Y es ahí donde vino Mike Johnson señalando, pues bueno,
nosotros somos Estados Unidos, México hará lo que Estados Unidos quiera, lo cual pues evidentemente es incorrecto porque México es un país soberano, es una democracia soberana, es un aliado de los Estados Unidos, es el principal socio comercial de los Estados Unidos, y el presidente Biden, eso sí hay que reconocerlo, lo ha establecido de esa forma muy claramente en las reuniones, tanto que se tienen como en entrevistas que se le han realizado, y que incluso otros funcionarios han seguido esa línea, tanto del Departamento de Estado, por ejemplo, principalmente, que son los que manejan el área diplomática. Entonces, este mensaje que el presidente López Obrador le envía a Johnson, pues evidentemente le caló y pues bueno, reaccionó como yo no esperaba de otra forma que reaccionara, de una manera visceral, sin reconocer que ellos están deteniendo un plan migratorio y que evidentemente hay un problema que los republicanos no quieren atender en este momento, aunque hay un proyecto que todavía está en el Senado y que todavía siguen empujando los demócratas, porque hay que también establecer que forma parte de un proyecto más grande, es decir, es un proyecto de seguridad nacional que incluye fondos para Ucrania, para Israel, de ayuda para Gaza, pero también la parte importante que son alrededor de $20 mil millones para la frontera. Eso incluiría enviar mayores agentes fronterizos, incluso acotar, por ejemplo, las peticiones de asilo, que es algo que se ha criticado mucho en defensores por parte de los defensores de inmigrantes, además de desaparecer algunas otras protecciones como una figura que se le conoce como parole. Entonces, Mike Johnson no reconoce todo esto y obviamente se queda en el terreno político, que es pues evidentemente criticable y superficial. Oye, Jesús, y solamente obviamente estos temas binacionales es que podríamos llegar al New York Times, si me permites ponerlo. Yo sé que no estaba en agenda, pero ahora resulta que el New York Times pregunta quién podría influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. El presidente de México. La migración es un tema crucial para los votantes en las elecciones de Estados Unidos, lo que le da a México un poder enorme para potencialmente moldear el voto. En momentos en que el personaje Javier Milei, presidente de Argentina, llama ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera burda y irresponsable, cuando en Estados Unidos, en la potencia, la primer potencia del mundo, están diciendo que tiene precisamente AMLO esa posibilidad de mover la balanza, querido Jesús. Sí, vi este artículo. La verdad es que me parece que darle ese ángulo es muy editorial, más allá de investigación. Yo pensé que era más bien un artículo de opinión. No sé qué está pasando con el New York Times, que es un periódico que yo evidentemente sigo respetando mucho, pero que da este tipo de información a veces y dices, bueno, ¿hacia dónde quieres realmente inclinar la balanza? ¿O qué es lo que cuál es tu estrategia sobre México? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, no hay mucha claridad sobre eso. No es un problema nuevo. Hoy justamente tuve una entrevista con gente del Partido Republicano y justamente hablamos sobre el tema migratorio, que es uno de los temas más candentes, y ellos están muy marcados justamente en esta retórica que me llama la atención que el New York Times pues repita de algún modo, ¿no? De que México podría hacer más sobre esto. No solamente es eso, o sea, México puede hacer más, pero México no lo puede hacer solo. México no es el muro o no debería ser el muro de los Estados Unidos para eso. Entonces, México debe defender sus políticas migratorias y ahí sí también tenemos que reconocer que falta también en México una política migratoria mucho más clara, no solamente en cuanto a contención de inmigrantes, sino también en cuanto ¿qué vas a hacer a futuro? Es decir, la inmigración ya no se va a detener porque estamos viendo que es un problema mundial y que va a seguir, digamos, esta dinámica de movilización de personas por diversas circunstancias, por problemas de cambio climático, por problemas de economía, por inseguridad, por problemas políticos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahorita, por ejemplo, hay un temor muy grande de lo que puede pasar con el tema de Haití, ¿no? Donde hay un conflicto intenso y donde se esperaría también inmigración.
ya sea porque eso es muy interesante, la gente piensa que los haitianos solo se van por mar y llegan a Estados Unidos, donde ya hay una campaña muy grande justamente para retenerlos, pero no, o sea, viajan también a México y no viajan directamente a México, sino que viajan, por ejemplo, a Centro, Sudamérica y de ahí viajan a México. Entonces, la ruta que siguen son varias y eso evidentemente va a sumar mayor presión migratoria a México. Entonces, falta también, a mí me debe mucho todavía que haya un plan en México mucho más claro sobre esto, más allá de la represión, es decir, cuáles son las dinámicas que se van a seguir moviendo. Me parece interesante que el presidente López Obrador haya puesto sobre la mesa, que no es nuevo, ya lo había dicho anteriormente, que Estados Unidos debería destinar $20,000 millones anualmente para contener la inmigración, para desarrollo económico. Después de eso, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia que, bueno, se están logrando alrededor de 5,600 millones en inversiones. Pero aquí hay un truco, o sea, mientras la administración Biden presume esas inversiones, son inversiones que tardan varios años en llegar. No es que la inversión llega de manera inmediata y los proyectos se establecen de manera inmediata. No es como la ayuda que se envía, por ejemplo, la ayuda militar a Ucrania, que es dinero que se manda de manera prácticamente inmediata, o sea, en un periodo muy corto, en menos de un mes, ese dinero ya, digamos, está corriendo por diversas fuentes. ¿Por qué? Porque en el caso de Ucrania, por ejemplo, que ha sido muy criticado, es decir, se manda mucho dinero, hay dinero que no se manda directamente. Hay un proyecto de industria armamentista. Es dinero que se invierte en armas en Estados Unidos y son armas que se terminan enviando hacia Ucrania como parte del programa de seguridad para Ucrania y también de elementos del ejército. Y en el caso de Centroamérica no sería igual, es decir, se está buscando proyectos a más largo plazo para justamente contener la inmigración. Entonces, es un programa que Estados Unidos, el presidente López Obrador, me acuerdo que en 2018, cuando justamente recién había ganado la elección, mencionó parte de este plan de desarrollo que incluso el expresidente Donald Trump consideró como viable, pero no avanzó mucho en ello. Y con el presidente Biden se establecieron, digamos, algunos lineamientos, pero no suficientes. Entonces, esta política de Estados Unidos yo no creo que cambie de contener, porque ya es demasiado, digamos, para ellos. No saben qué hacer con los inmigrantes. Se ha salido mucho de control. Eso sí hay que reconocerlo también. Incluso gobiernos demócratas aquí en los Estados Unidos, lo estamos viendo en Chicago, lo estamos viendo en Nueva York, se están quejando también por la cantidad de inmigrantes. Sí. Tampoco ayuda mucho y eso no es por porcentaje, es por, digamos, el impacto mediático que están teniendo los delitos que están cometiendo algunos inmigrantes, ¿no? Entonces, es lamentable que, por ejemplo, de 1 millón de inmigrantes, por así decirlo, que hay, hablemos de el menos del 1% comete algún delito y entonces eso se vuelve de un impacto nacional que se replica y obviamente genera un mensaje completamente negativo hacia la inmigración. Entonces, eso sí es parte, digamos, de la problemática. Entonces, México ha estado como un poco atajando en ese sentido. Mis respetos, por ejemplo, con lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el caso de la ley SB4 en Texas, que está sumándose justamente a estos argumentos jurídicos, apoyando a la administración Biden, señalando, bueno, que eso complicaría varias cosas, entre ellos no solo el tema migratorio, las relaciones diplomáticas y la relación comercial, que ahorita es muy importante para México y para Estados Unidos. Debido, bueno, que México es el número 1 en este momento, se consolida como el principal socio comercial y que ha destacado el gobierno estadounidense en las últimas semanas. Hace, creo me parece 2 semanas o 3 semanas, el responsable del área del hemisferio occidental, Brian Nichols, lo destacó así. O sea, México es un socio grande, más grande que China, más grande que Canadá. Entonces, es la visión que se tiene ahora sobre México, no solamente por las exportaciones que hace México, sino por los proyectos a futuro con nearshoring y todo esto que va a traer. Entonces, la visión de Estados Unidos en esa parte es muy importante.
Y no creo que cambie incluso con los republicanos, porque la economía, como lo sabemos, pues es un tema fundamental para Estados Unidos. Entonces, esto que señala el New York Times de decir que México inclinaría la balanza sobre inmigración, hay muchos expertos en inmigración con los que yo he trabajado, que cuando digo expertos son gente que dirige institutos en universidades estadounidenses enfocadas en inmigración, señalan, si bien va a ser un tema importante, no es el tema decisivo. Y con las encuestas que nosotros en La Opinión estamos señalando, hemos destacado y que estamos preparando algo más, es cierto, o sea, la inmigración sí es un tema importante para los votantes, sobre todo para los votantes latinos, pero no es definitivo. La economía es el tema siempre por encima del tema migratorio. Oye, Jesús, y México más presente que nunca en las discusiones políticas y hasta judiciales en Estados Unidos. Hablabas de esta ley SB4 en Texas. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presenta un documento conocido como Amigo de la Corte. Se frena la entrada en vigor de esta ley discriminatoria, racista. También hay que hablar de la victoria del gobierno de México para buscar llevar al banquillo de los acusados a las productoras y comercializadoras de armas, que, por cierto, quedan nuevamente exhibidas por unos personajes que fueron arrestados en Texas con cientos de armas que enviarían a los cárteles de la droga en nuestro país. Así que México presente y creo que avanza inteligentemente también el interés mexicano en suelo estadounidense, salvo que tú opines otra cosa, Jesús. No, definitivamente una de las cosas que yo he destacado todo el tiempo en entrevistas que me han hecho en varios lados sobre el tema de narcotráfico, crimen organizado y tráfico de armas, he destacado la labor que ha hecho México, y no solamente decir porque yo creo que, porque ese es uno de los temas que pasa mucho con los opinadores. Yo creo que México ha logrado. No, o sea, hay hechos concretos. Lo estamos viendo en las demandas que presentó México, que están avanzando en cortes estadounidenses. Como bien señalas, en el caso de la corte en Arizona, se está permitiendo al gobierno mexicano demandar a estos distribuidores de armas. Esto está enfocado a distribuidores de armas, no a las productoras, porque la otra demanda es por las productoras. Esto es básicamente por aquellos que son distribuidores, los que venden las armas, justamente que podría, si México logra avanzar de manera positiva sobre esto, podría establecer una jurisprudencia importante incluso para otros estados, porque esto está enfocado, si bien es un tema nacional, a veces tratan de constreñir los temas en algunas entidades, pero esto realmente podría tener un impacto mucho mayor, lo cual es relevante. Y no solo eso, México también estableció este tema, lo puso sobre la mesa en las Naciones Unidas cuando estaba el embajador Juan Ramón de la Fuente como embajador de México, representante ante las Naciones Unidas, y él formó parte también de estos debates. Alejandro Celorio, que es el responsable jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo en varios y ha estado en varios eventos al respecto, y México ha logrado poner sobre la mesa la problemática que representa el tráfico de armas. Entonces, yo creo que ahí sí hay que reconocérselo completamente, y no solamente en las cortes. Después de que México ha empujado mucho, de manera muy clara, los acuerdos binacionales y el proyecto, digamos, para enfrentar el crimen organizado, ha permitido que Estados Unidos contemple como parte de los ejes fundamentales el luchar contra el tráfico de armas, justamente para reducir el poder de los cárteles en México. Y ha tomado acciones no tan fuertes, yo hubiera querido como ver más. Son investigaciones complicadas, pero hemos visto más que antes. O sea, hemos visto más acciones y más actos en contra de ciertos personajes que se han detenido en algunos estados. Ha habido casos en Florida, en California, en Arizona, y en otras entidades, principalmente en la zona sur de los Estados Unidos, donde se ha detenido a personas que han comprado armas que reconocen que iban directamente a cárteles mexicanos. Entonces, eso sí hay que asumirlo como parte de un éxito del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver que ojalá se mantenga, porque pues este es solo el principio. Entonces, hay que ver los resultados de estos esfuerzos y a cambios y acciones que puedan continuar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en coordinación con México, ¿no? Oye, mi querido, ya que hablábamos de los medios de comunicación en Estados Unidos,
siempre hay esta necesidad, si me permites la expresión, del gobierno de Estados Unidos de jugarla al policía del mundo, al promotor de los derechos humanos, al de la libertad de expresión. ¿Qué cobertura has visto del caso de Julian Assange, que por cierto obtiene una victoria parcial en su caso? Entre otras cosas, se pide que no se le sentencie a muerte si se quiere extraditar a Estados Unidos y otros temas. ¿Se le ha dado cobertura en los medios de comunicación en Estados Unidos, esos que, por ejemplo, respaldan a los disque atacados por López Obrador en México? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, la cobertura sobre Julian Assange en Estados Unidos está muy acotada, es minimizada. Si vemos alguna nota por acá o por allá, algún reporte que realmente es mínimo, porque una de las cosas que tienen los medios estadounidenses es que siempre se alinean mucho también a la posición de los Estados Unidos sobre ciertas temáticas, y no va a ir en contra de criticar, por ejemplo, la acción que está buscando el Departamento de Justicia sobre este tema, y lo va a cuestionar directamente o lo va a desafiar de algún modo. Eso no lo vamos a ver. O sea, quien sea que esté esperando eso no lo va a ver nunca. Los medios estadounidenses no harán eso. Entonces, pues vamos a ver coberturas realmente minimizadas al respecto, no cuestionamientos al mismo nivel, pero sí, pues bueno, esta posición en otros países con casos contra periodistas o contra aquellos que están defendiendo la libertad de expresión. En el caso de Assange, pues es interesante. Yo creo que va a llegar se perfila como una decisión interesante para él, porque bueno, la corte en Inglaterra, pues bueno, toma decisión y hace 3 acotamientos que me parecen fundamentales y que ponen en muy mala posición a Estados Unidos, porque el principal es que se le salve la vida, es decir, la extradición sí corre el riesgo de que al llegar a una acusación en Estados Unidos se le pueda como acusar de algo en particular y eso lo lleve a que pudieran buscarse ser sentenciado a muerte, que es algo que ocurre en los Estados Unidos y que ha ocurrido principalmente con terroristas. En este momento no tenemos un caso como muy concreto, pero existe esa posibilidad. Es un caso importante para los Estados Unidos. Y por otro lado, se le está pidiendo también que respete su derecho a la primera enmienda. Una cosa que hay que reconocer, y eso sí es parte de lo que sí existe en Estados Unidos, es que sin importar si eres inmigrante, indocumentado o de dónde vienes, si tú estás en territorio estadounidense, hay un respeto a la libertad de expresión por parte de la Constitución y tú lo puedes defender como tal en las cortes. O sea, tienes esa posibilidad. Y entonces, si ellos logran ganar que Estados Unidos reconozca esa defensa por libertad de expresión, hay una mayor posibilidad jurídica para él. Entonces, eso es lo que también podría funcionar de algún modo. Y por otro lado, también el asegurar que, bueno, no sea torturado y no se afecte más su salud, a pesar que, bueno, ya está mucho en detrimento. Entonces, eso también es un beneficio. Hay también que recordar que el Departamento de Justicia estaba buscando un acuerdo con la defensa de Assange para poder aceptar cierta culpabilidad, porque lo que quieren es ganar, evidentemente, el caso en el Departamento de Justicia en Estados Unidos, buscar cierta culpabilidad y poder aceptar la extradición. Pero todavía no hay un acuerdo como tal, y yo creo que después de esta decisión de la Corte, bueno, podría avanzar en ese sentido. Que correr, pero a ver si te alcanza el tiempo para darnos información, comentarios, opiniones, reflexiones. Por ejemplo, luego de las declaraciones de José María Aznar, el expresidente del gobierno español, amigo de Felipe Calderón, por cierto que le pusiste una tunda a Felipe Calderón en redes sociales por andar opinando de lo que él nos dejó, la violencia, ¿no?, en nuestro país. ¿Con qué cara Felipe Calderón critica que México está en el primer lugar en el índice de crimen organizado cuando tiene a su secretario de Seguridad Pública a punto de ser sentenciado? A lo mejor también tienes tiempo de darnos un vistazo a lo que ocurre en el caso García Luna, pero bueno, José María Aznar pide que Israel termine su operación en la Franja de Gaza. No sé qué eso signifique, si exterminar a todos los palestinos o qué tenga en su mente un personaje como José María Aznar, pero bueno, se dan momentos en que Estados Unidos toma la histórica decisión de abstenerse
de no echar abajo la resolución de la ONU que pide un cese al fuego, que resulta histórico, Jesús, pero así las cosas en ese tema también, que es doloroso, delicado y complejo. En el caso de Aznar, pues no me extraña sus posturas, porque sabemos el tipo de personaje que es: político, completamente extremo, y pues de una ala conservadora, digo, recalcitrante, ¿no? No me extraña, pero obviamente el hecho de la forma en que lo hace, riéndose, es realmente ofensivo, porque no estás hablando de que fuiste, no sé, a comprar tortillas o no sé, estás hablando de un conflicto serio y que ha provocado la muerte de miles de personas, y minimizar justamente esto que se está todavía investigando, si es determinando si es un genocidio o no, en el marco, digamos, de la ley internacional humanitaria, pues no puedes tú, que siendo un expresidente, un exmandatario, hables de esa manera. Es irresponsable. A mí me molesta mucho ver ese tipo de cosas, y eso obviamente en Twitter yo lo hago muy en mi opinión. Esa es mi opinión, en el sentido de decir, pésimo hacer este tipo, pero no me espero menos de ese tipo de líderes. Lo que sí es interesante es ver cómo a Estados Unidos se le está complicando cada vez más defender a Israel. O sea, Estados Unidos hay que reconocer algo, y eso es una cosa que tenemos que entender en México y en el mundo. Israel es el principal aliado y socio de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y no lo va a dejar a un lado, o sea, no va a quitarle ese respaldo nunca. ¿Por qué? Porque representa, digamos, dentro de su estrategia internacional, hay una gran estrategia de seguridad que tiene Estados Unidos, que es incluso sobrepasa los partidos, sobrepasa los líderes de los partidos, que mantiene. Y Israel es un elemento clave en esa región. Entonces no lo va a dejar solo, nunca. Lo que se le está complicando es que dentro de su propia política de defensa de derechos humanos, Israel está sobrepasando ya líneas, o ha sobrepasado ya líneas que Estados Unidos ha criticado en otros momentos, en otro tipo de conflictos, y no puede defender de esa forma. Por eso estamos viendo al presidente Biden y a otros funcionarios señalar que no quieren o no respaldan las políticas de Benjamin Netanyahu, que está empujando justamente para terminar, a lo que se refiere a Aznar, el trabajo. Es decir, para ellos terminar el trabajo en esta justificación es terminar con el grupo terrorista Hamas, pero sin importar consecuencias. Es decir, al costo que sea, y el costo que sea es la muerte de más de 32,000 personas, la mayoría niños y mujeres, ¿no? Estábamos viendo las últimas cifras reconocidas por Naciones Unidas de casi 13,000 niños muertos en esa región, y el problema de la hambruna que se está desarrollando. O sea, ya no es que se desarrollará, ya se está desarrollando. Que Estados Unidos tenga, digamos, de algún modo las manos atadas por parte de su principal socio, y a quien le sigue enviando dinero porque recién se aprobaron nuevos fondos para enviarle de ayuda militar a Israel, que lo restrinja de proporcionar ayuda, pues es complicado. No sabe, incluso aquí en reuniones conversaciones que se tienen con la gente de seguridad nacional de la Casa Blanca, es difícil para ellos como enfrentar ese tipo de cosas. Es muy interesante, y lo voy a relatar así. Estaba en una conferencia con el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, y en ese momento fue cuando Israel estaba muy molesto por la decisión de las Naciones Unidas, cuando Netanyahu dijo que no tenía intención de enviar a este grupo político a la Casa Blanca para hablar sobre la problemática. John Kirby se quedó sin palabras cuando se le hizo la pregunta al respecto. Solamente dijo, bueno, no estamos de acuerdo, y no quiso ahondar. O sea, es la complicación que tienen justamente ya en la relación con Israel. Pero repito, eso no significa que Estados Unidos vaya a romper con Israel. Eso no va a ocurrir nunca, por lo que ya he explicado, pero sí hay una complicación en la relación, y por eso se ha estado empujando. Ya lo vimos con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que en un intenso, muy buen mensaje que mandó sobre lo que está ocurriendo, creo que eso lo dejó muy claro sobre el sentimiento de muchos políticos en los Estados Unidos. Netanyahu es un problema para Israel y para Estados Unidos, y entonces por eso empujar que haya un cambio de liderazgo en ese país para implementar una estrategia distinta a lo que él y su grupo político está implementando. Entonces eso es importante ver en contexto. Yo creo que Estados Unidos ahora
es más difícil para ellos ver lo que sigue. Vemos algunos otros congresistas como Alexandra Ocasio-Cortez que han sido más vocales para condenar lo que está ocurriendo y empujando justamente una postura más dura al respecto. Es difícil diplomáticamente, por lo que ya comenté anteriormente, pero bueno, sumarse y decir que está bien seguir matando civiles de esa forma indiscriminada, pues como lo hizo Aznar, pues me parece completamente irresponsable, ¿no? Así es, y estamos al pendiente de sentencia todavía para García Luna o ya cambiaron las cosas. Te lo pregunto, nada más para cerrar, abusando de tu confianza, porque el que sigue, el periodista que ha seguido más de cerca precisamente el tema García Luna, eres tú. No, esto ya hubo la respuesta por parte de la defensa, hasta ahí se detiene. La defensa tuvo que responder una primera respuesta de esta moción, que yo la califico moción apelación, porque es una especie de apelación al proceso judicial que enfrenta García Luna en la corte aquí en Nueva York. Entonces, los fiscales responden con pruebas que además son bastante interesantes y luego la defensa vuelve a responder. Sin embargo, esta respuesta es bastante tibia, me parece, se centra mucho en el proceso y critica a los fiscales de no haber investigado más lo que ellos acusaban que debieron hacer. Los fiscales no necesariamente tendrían que haber investigado más, ellos con los elementos que tienen pueden responder, pero uno de los documentos más interesantes es justamente, que publiqué yo un artículo, es esta investigación que se revela que tiene Estados Unidos por varias décadas de corrupción en México y los nexos con crimen organizado. Esta operación que inició en 2022 y que, bueno, va a abarcar varios aspectos. No sabemos hasta dónde llegue, evidentemente, pero cuando se habla de décadas no estamos justamente desestimando estas afirmaciones de se investiga al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, o sea, se están investigando décadas. O sea, ¿eso qué significa? Pues si estamos viendo la investigación de García Luna abarcó desde 2000, la original, a 2018, bueno, ahí tenemos una idea de lo que puede significar. ¿Qué sigue? Pues bueno, sigue que el juez puede tomar una decisión en firme, decir, ¿saben qué? Gracias a la defensa, esto lo puede utilizar en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y donde pueden tomar una decisión al respecto, pero nos vamos a la sentencia para el 24 de junio, que ya está establecida esa fecha. 2, puede decidir que haya una audiencia adicional antes del 24 de junio para escuchar, digamos, los últimos argumentos de ambas partes y ahí mismo tomar una determinación que puede ir en los dos sentidos, o sea, en el sentido que yo he mencionado y el otro decir, no, sí me convenció la defensa, pues bueno, vamos a cambiar, se cancela el juicio y la decisión del jurado, lo cual es muy extraño que pueda ocurrir, es muy remoto, principalmente hemos visto las estadísticas, la cifra es muy baja, tiene que haberse demostrado algo realmente contundente, o sea, es decir, que el proceso estuvo realmente dañado, que hubo una conspiración irrefutable en contra de, en este caso, de García Luna, para que el juez pueda decidir, bueno, pues sí, o sea, es suficiente para ello. Y por otro lado, el juez Kogan es un personaje muy institucional que respeta mucho los procesos judiciales de Estados Unidos, particularmente aquellos que están hechos con un jurado. Eso es muy difícil por varias razones, porque eso evidentemente cuestionaría los procesos también con jurados y por otro lado, porque son muy costosos para Estados Unidos realizar procesos judiciales de este tipo. Entonces, pues estamos esperando esa decisión. Yo creo, mi perspectiva, y esta es mi opinión personal, yo creo que el juez va a terminar señalando a la defensa, que es muy interesante lo que ha expuesto, que puede utilizarlo en la Corte de Apelaciones, donde escucharán sus argumentos, pero la sentencia será pues la fecha que él ha determinado. Querido Jesús, agradezco mucho esta posibilidad que tenemos de servirle a nuestras audiencias, porque más allá de que se te respete a nivel personal, que se te admire, es la audiencia la que se beneficia de escuchar otras voces informadas también desde Estados Unidos. Y mi querido Jesús, si me permites, para cerrar, quiero que compartas con la audiencia la información de dónde te leen, dónde te buscan, en dónde apoyan el periodismo que practican. Y por cierto, saludos a todos los colegas, compañeros que también respeto y admiro ahí en La Opinión, Jesús.
Sí, muchas gracias. Un trabajo de equipo muy importante, laopinión.com. Muchas gracias por leernos. Me pueden seguir en la plataforma X, antes Twitter, que todos seguimos llamando Twitter siempre. Jesús Gar, @JesúsGar, ahí me pueden seguir. No, Vicente, a ustedes muchísimas gracias. Cuando puedo y estar con ustedes, es un gusto de verdad hablar de estas temáticas, porque yo creo que son muy importantes que la gente sepa qué está ocurriendo en varios aspectos que tienen que ver con la relación binacional y algunas cosas que a veces las vemos de lejos, pero que sí terminan teniendo un impacto importante con México. Fíjate que para la próxima que nos acompañes te voy a proponer un tema, porque hay analistas en México que se han sacado de la manga en su odio contra López Obrador, que hasta nos afecta el tipo de cambio, como está el peso frente al dólar. Algún día me dirás cuál es la visión desde Estados Unidos sobre este superpeso y esta diferente tal vez opinión desde Estados Unidos. Te la propongo para la próxima que tengas tiempito de acompañarnos, mi querido Jesús. Vale. Cuídate mucho. Bueno, gracias. Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, uno de los hombres más informados de estos juicios como el Chapo Guzmán o contra Genaro García Luna. Usted sabe, se lo hemos demostrado, no solamente se lo decimos, que lo admiramos y lo respetamos, y ojalá que usted aprecie estas conversaciones